¿Qué tal, Ana? Bien, ¿y tú, Julia? Muy bien. ¿Vamos allá? Vamos allá. Venga. ¿De qué venimos a hablar? A ver. Venimos a hablar de sexualidades y de educación sexual. Y bueno, por empezar un poco, romper el hielo y comentar un concepto que se escucha mucho, que es este concepto de educación afectivo-sexual, ¿no? Vamos a empezar por desmontar un poco ese concepto de afectivo-sexual y empezar a hablar de educación sexual, ¿no? Que es de lo que venimos a hablar. Sí. ¿Por qué no afectivo-sexual? Pues porque afectivo-sexual es un intento de suavizar la palabra de educación sexual y además es un intento mal hecho, porque lo primero que hay que hacer es comprender que la educación sexual habla de sexualidades y que dentro de sexualidades ya entra este concepto de afectividad y de afectos y que no es necesario decir afectivo-sexual. Y quiero decir un ejemplo de una amiga y compañera que se llama Erea de Besa, que ejemplificó esto muy bien hace poco y decía que decir afectivo-sexual era como decir tortilla de patata con patatas. Y no hace falta decir eso, ¿no? Tú ya sabes que la tortilla de patata lleva patatas, tú ya sabes que la educación sexual conlleva afectos y no hace falta reiterarse. Una vez dejamos esto claro, para empezar a hablar de educación sexual, se nos suele venir también a la cabeza una pregunta muy común que es ¿por qué o para qué hacemos educación sexual? Y la respuesta pues es súper sencilla, la verdad. Primero porque existen los derechos sexuales y dentro de esos derechos sexuales existe el derecho a la educación sexual integral, que es un derecho que tenemos todas y todos y que tenemos que respetar. Y segundo, porque al final la educación sexual lo que nos aporta es habilidades, valores y actitudes que son necesarios para vivir la vida y estar en el mundo de una forma positiva y respetuosa con uno y una misma y con el resto. Lo que sucede muchas veces con la educación sexual es que nos entra un montón de miedos, de tabús, de agobios, ¿no? De qué vamos a hablar, qué se les va a contar, ¿no? Qué tenemos que decir. Estos miedos no nos entran con otras cosas. Por ejemplo, es evidente que yo en mi casa hago con mis hijos una educación ambiental, porque reciclo, porque les explico, o una educación vial, porque desde que son pequeños les digo cómo se tienen que mover por la calle, cuáles son las señales, cómo se cruza y tal. Y no me preocupa, es más, agradezco que luego en la escuela, en el instituto, refuercen esto y les hagan actividades y lleven a cabo programas de esto, de nutrición o de lo que sea, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la educación sexual? ¿No? Ya es de, ¿por qué? ¿No? Pues tú lo has dicho muy bien. Lo primero, porque tienen derecho a recibirla, ¿no? Y además potencia todo un montón de valores y da herramientas para la vida. Y esto es quizá lo primero que tenemos que ver, que para poder hacer educación sexual hay que vencer un montón de fantasmas, ¿no? Fantasmas que son propios y que están por ahí pululando, ¿no? Nuestra educación, la propia, como primer fantasma, ¿no? Que me han enseñado a mí toda mi mochila de vida, mis tabús, mis aprendizajes y tal, que muchas veces para poder hacer educación sexual hay que ir desmontando, ¿no? Fantasmas que tienen que ver con que si hago educación sexual, incito, ¿no? Totalmente, y eso es un mito enorme, ¿no? Que parece que hacer educación sexual precipita o incita, como tú bien dices, a las prácticas sexuales más tempranas en la juventud. No, eso es un mito y es un error y tenemos que hacer desaparecer eso de nuestra mente ya. Bueno, eso ya está demostrado, ¿no? Los países que tienen una educación sexual integral completamente estructurada en el sistema educativo no tienen prácticas sexuales más tempranas. Lo que pasa es que es eso de asociar siempre la educación sexual a la práctica sexual, y tú lo has dicho muy bien desde el principio, ¿no? Conlleva un montón más de cosas.
Luego, por otro lado, saber hacer algo no quiere decir que lo vayas a hacer. O sea, yo pongo el ejemplo de, yo sé hacer un cóctel molotov y no lo he hecho en mi vida, ¿sabes? Pero saber si hacerlo, seguramente más gente que lo está viendo esto, saber hacer algo no implica que tengas que llevarlo a cabo, ¿no? Bueno, esos fantasmas están ahí. Luego entran otros muchos, ¿no? Como profesional sanitario, por ejemplo, o como profesional docente, ¿cómo entro a un aula y me pongo a hablar de un tema que a lo mejor tampoco controlo mucho, ¿no? Es un poco como la sensación que tendrías si te dijeran ahora mismo, pues baja en pijama al supermercado, ¿no? Es como que baja en pijama al supermercado, toda la inseguridad que me genera, que si me va a ver la gente, que van a opinar, van a pensar que estoy loca, ¿sabes? Me entran muchos miedos y vergüenzas y de todo, ¿no? A veces cuando somos, por ejemplo, personal sanitario, nos da por agarrarnos a lo que controlamos, ¿no? A eso que se nos da bien. Y entonces vamos en un plan muy sanitario al aula. O si somos personal docente, pues vamos en un plan muy, muy docente, como de que hay que tener mogollón de conocimientos. Y no va tanto de todo eso, ¿no? Hacer educación sexual. Claro, es algo más integral, ¿no? Tenemos que... Sí, está muy bien el conocimiento del sanitario, del profesorado, pero hay como que integrarlo todo y hacer una educación sexual completa, sí, ¿no? Integral, que tanto hablábamos. Además que también estos miedos a la educación sexual tenemos que hacerlos desaparecer cuanto antes, porque al final la educación sexual se hace todo el rato. Y se hace a través de los silencios también y del no responder a preguntas, y se hace desde que tienes sexualidad, y la sexualidad la tienes desde que naces hasta que mueres. Pues la educación sexual se hace desde que naces hasta que mueres. Y si no, necesitamos juntarnos todos los agentes educativos y crear esa educación sexual integral y correcta y positiva. Y contrastada y positiva, porque al final pensamos, bueno, pues si no la hago, ¿no? Pues no pasa nada, voy silenciando esto y van pasando los años. No, o sea, la juventud va a encontrar esa educación sexual en otras fuentes, claro. Y va a ser mucho peor porque esas fuentes seguramente sean erróneas o sean incompletas o contradictorias, como pueden ser el porno o las redes sociales, donde hay cosas maravillosas, pero también hay otras que no lo son tanto y que lo que tenemos que hacer es saber buscar y darles esas herramientas y esas competencias a la juventud. Y eso es competencia de todas. Sí, y sobre todo trasladar también un mensaje muy chulo cuando entramos en el aula, ¿no? Que es que no nos coloquemos desde esta posición adultocentrista, ¿no? De que todo lo que hacemos pasa por mí y yo traslado el conocimiento al alumnado, que sí, evidentemente tienes más conocimientos que los que tienen y hay cosas que tienes que entrar y saber decir cuando haces educación sexual, pero estar en un aula es tremendamente enriquecedor, o sea, es divertido, hay un feedback constante, el protagonismo al final lo puede tener el propio aula, ¿no? Y muchas veces surgen cosas que dices, ¿tú qué piensas, no? ¿Y los demás qué opináis? Y se establece un circuito de comunicación fluido, muy interesante, ningún aula es igual que otra, ¿no? Y yo es que como me lo sigo pasando muy bien. Sí, y aprendiendo, ¿no? Cada vez que entras a un aula aprendes cosas nuevas. Bueno, pues eso, se trata de vencer todos los fantasmas propios que tenemos, y ese es un primer trabajo personal que tenemos que hacer, ¿no? Y también pararse a analizar de qué hablamos cuando hablamos de sexualidades, de qué hablamos cuando hablamos de educación sexual. Yo pienso que si cada persona que nos está escuchando, ¿no? Analiza qué entiende por hacer educación sexual, seguramente van a aparecer varios conceptos como fijos, ¿no? Por un lado aparece de
la idea de cómo son y cómo funcionan nuestros genitales, o sea, una cuestión de genitales y cómo son. Error, porque lo que nos encontramos en secundaria normalmente es que no saben ni cómo son ni cómo funcionan nuestros genitales. Entonces esto lo debemos de estar haciendo fatal, ¿no? Todo el sistema en general, porque luego nos encontramos a chicos de 16 años que no saben ni el nombre de sus genitales, ¿no? Y si te paras a pensar, ¿en tu casa cómo se llamaban? Seguramente en cada casa tenía un nombre así, pitirri. La pesetina y muy suavito. ¿Verdad? Todo muy suavizado, todo en plan eufemismo, como decías al principio. Pero luego te encuentras con que chicos de 16 años no saben decir vulva, ¿no? No conocen el nombre y mucho menos no conocen cómo es. Y a veces cuando ponemos una imagen es la primera vez en su vida que la han visto, ¿no? Oye, entonces ya de mano partimos de un conocimiento muy escasito, ¿no? Del cuerpo y de cómo funciona, pues tampoco. O sea, yo por ejemplo el año pasado una amiga que ilustra esto, vamos, por eso lo cuento. Una amiga le hicieron una histerectomía y la pregunta que le solía hacer la gente es de, bueno, pero vas a seguir teniendo la regla, ¿no? Perdona, me han hecho una histerectomía, no tengo útero, ¿cómo voy a tener regla? Entonces, como mujeres adultas ¿no? siguen sin conocer cómo funciona ni siquiera su ciclo menstrual, o sea que de fisiología también vamos suspensos. Sí, sí. ¿No? Luego a ver, educación sexual es las cosas que hacemos con nuestros genitales, ¿no? Y entonces, bueno, hablamos de reproducción, venga, va, lo dan en cuarto o en quinto de primaria. Se saben todos los nombres de todo, ¿no? Total, han aprobado el examen, con lo cual, óvulo, ovario, trompa de falopio, líquido amniótico ya ahí de sobresaliente, ¿no? Pero luego dices, vale, venga, un óvulo como es, y te dicen, pues, ¿será así? ¿No? Y dices, bueno, es un huevo de avestruz esto. ¿No? O sea que tampoco lo saben ubicar en el cuerpo, ¿no? Colocar todo eso que se saben en el cuerpo. Bueno, y de placer no hablamos, o sea, directamente es un tema que no se aborda. O sea, el hecho de que tenemos un maravilloso cuerpo diseñado por la naturaleza para sentir, para vivir con placer, el placer que sientes cuando comes, cuando escuchas una música que te gusta, cuando ves un paisaje que te flipa, todo eso es placer. Y también tenemos un placer vinculado a nuestra sexualidad, ¿no? Pero de esto no hablamos. Y luego ya el tema estrella de ITS y embarazos, ¿no? Todo de cuidado lo que hacemos, las cosas que hacemos y nos pueden pasar, ¿no? Oye, pues del embarazo todavía los adolescentes algo manejan, porque saben que es un riesgo porque lo viven por ahí, o sea, la prima de mi amigo, la vecina de no sé quién, que si se quedó embarazada, que si tuvo que interrumpir el embarazo, este conocimiento todavía. Pero desde luego las ITS, probablemente no conozcan a nadie que ha tenido una ITS, porque no hay nadie a su alrededor que la ha tenido. Falso, sino porque no hay canal de comunicación. O sea, yo me contagio de una ITS, se lo digo con suerte a mi madre, a mi tía, a alguien que vaya conmigo al médico, a una amiga. No te preocupes, que tu madre no se lo va a contar a nadie. Entonces los canales de comunicación se cortan en la propia persona, no hay conocimiento de que existen las ITS y están a tu alrededor. Entonces, desde este punto de educación sexual, suspendemos fijo. O sea, desastre absoluto. Si pensamos que lo que estamos haciendo es esto, desde luego no lo estamos haciendo bien. Entonces, creo que lo fundamental es entrar con el enfoque completamente cambiado. Totalmente, porque si entramos con estos 3 puntos resumidos de los que hablabas, ¿no? ¿Qué genitales tengo? ¿Qué hago con ellos? Y cómo prevenir que les pase cosas malas a mis genitales. Eso es hacer una educación sexual completamente rígida y hegemónica y no tiene sentido.
no aceptar ningún tipo de diversidad, nos dejamos fuera muchísimas partes de la sexualidad humana que son muy necesarias y que entran dentro de la educación sexual. Nos dejamos fuera la globalidad del cuerpo, por ejemplo. Nos dejamos fuera todo lo que no sea la heterosexualidad, ¿no? Se nos quedan fuera un montón de cosas. Entonces, vamos a cambiar el punto de vista, vamos a darle la vuelta a la tortilla de patata, ¿vale? Para crear otro modelo de trabajar en la sexualidad y convertir todo esto que nos hace plantear una educación sexual sesgada, genitalista, ¿no? Coitocentrista y todo esto, en otro tipo de educación sexual, en una educación sexual potenciadora y en positivo. Sobre todo entendiendo que educación sexual no es educación genital. Entonces vamos a salirnos un poco de ahí, porque esto es como cuando pegas la nariz a la pantalla. Esto lo digo yo muchas veces en clase. ¿Alguna vez habéis pegado la nariz a la pantalla de la tele? Sí, todo el mundo lo ha hecho, aunque sea un juego de niños, ¿no? Y dices, vale, cuando tienes la nariz pegada a la pantalla, ¿qué ves? No ves nada. No ves nada, realmente ves puntos, ves culo, tetas, o sea, no ves nada. Entonces, venga, para poder ver la imagen que tenemos delante, ¿qué tenemos que hacer? Y ellos mismos te contestan, ostras, pues habrá que dar unos pasos para atrás. Ahí vamos, vamos a dar unos pasos para atrás para tener una visión mucho más general de la situación. Entonces, se trata de abandonar esta educación genital y entender que lo que hacemos es educación de los sexos y educación de las personas en positivo, ¿no? Con el acento y con el centro colocado en la persona, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí, desde ese enfoque potenciador y positivo es desde donde vamos a entrar al aula, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué hacemos, Julia? Pues dentro de este potenciar, ¿no? Hay que potenciar muchos aspectos de las personas, ¿no? Como por ejemplo potenciar el autoestima, bueno, primeramente potenciar el autoconocimiento, ¿no? El autoconocimiento y el entendimiento de nuestros cuerpos, de nuestras vivencias, de nuestras vidas. El potenciar el autoestima, como decía al principio, también el amor propio, el querernos con nuestras peculiaridades que al final nos hacen únicos y repetibles en el mundo, ¿no? Potenciar el cuidado de nosotros mismos y del resto. Va todo como unido. Unido, o sea, claro, una cosa no se da sin la otra. Claro. Pero son muchas y hay que hacerlas todas. No podemos hacer 2 y dejar las otras 5. Si conocemos, por ejemplo, nuestro cuerpo y lo aceptamos y lo queremos, es que ahora estaba pensando, por ejemplo, que el otro día estaba viendo un reality show y me flipaba el nivel de agresividad que yo veía entre las personas y cómo iba o el insulto, la falta de respeto, muchas iban en torno al cuerpo de la otra persona. Y me parecía flipante, porque tú eres así o eres asado, y es de, ojo, qué flipante, ¿no? Porque si yo aprendo a quererme a mí misma tal y como soy, ¿no? O sea, pues con esta estatura que tengo, con un cuerpo lleno de, hablo de mí, de lunares, con este pelo que parece toda la vida que me acabo de levantar, ¿no? Estas son mis peculiaridades y este es mi cuerpo, ¿no? Con esta barriga de haber vivido embarazo. Y pues si yo me quiero y me valoro, difícilmente me voy a meter contigo, ¿no? Entiendo que si yo soy así y soy válida y soy valiosa, las dos cosas, tú con cómo eres tú también lo eres, ¿no? Por supuesto. Si me respeto a mí, me cuido a mí, por ende me pasará con las demás personas, y si me respeto a mí, respetaré a los demás. Muchas veces nos encontramos con que la gente que ataca y agrede a las demás personas, ¿no? En el fondo tiene una enorme carencia de autoestima, ¿no? Sí, de hecho de ahí suelen salir muchos de los complejos, ¿no? Y de ese tipo de carencias.
También potenciar la salud y el cuidado, potenciar la diversidad y la igualdad, ¿no? Que bueno, ya viene, pues como decíamos antes, dado por esto mismo que dices, del momento que yo me cuido, me respeto y me valoro, ya valoro, cuido y respeto al resto. Sí. Pero bueno, muy importante también ese respeto a la diversidad y ese valorar la diversidad. Poner en valor, ¿no? Hablábamos antes de la rigidez de muchas cosas que nos han venido impuestas en la vida, ¿no? De una especie de discurso social. Y realmente un montón de gente no encajamos en ese discurso social. Y precisamente es la diversidad lo que nos enriquece. Las cosas no son de una determinada manera, ni nos colocamos en cajas o en botellas, en estantes perfectos, ¿no? Toda nuestra vida estamos en cambio y transformación, ¿no? Y la diversidad es lo que nos hace una humanidad más rica, ¿no? Y mejor. Luego también, por ejemplo, el hablar en aula mucho del encuentro entre los sexos, porque nos encontramos con que muchas veces toda tu vida gira en torno a que si yo soy mujer, los hombres son otra cosa. El ¿no? contrario, el opuesto. Sí, sí, algo opuesto a mí, algo contrario, como el otro, ¿no? Como si estuviéramos en un ring y tuviéramos que hacer una pelea constante. Y yo creo que tenemos que trabajar más pensando que hombres y mujeres formamos un conjunto y somos complementarios, no somos iguales, por supuesto, ¿no? Pero una cosa es no ser iguales y otra que no haya igualdad entre nosotros. Son dos conceptos completamente distintos, pero sí que trabajar desde el encuentro, no desde la diferencia, no desde la separación, sino desde aquí todos sumamos, todos valemos, ¿no? Y no somos el contrario, somos el complementario, en todo caso. Lo mismo que a mí me complementan otras mujeres y me complementan otros hombres, ¿no? Bueno, por ahí. Este es un cambio de enfoque importante porque es enfocar en lo positivo que podemos hacer cuando trabajamos en el aula. Y todos estos mensajes tienen que ir rodando. Si recogemos todas estas potencialidades que estamos hablando, también lo que vamos a conseguir es lo que decíamos al principio, lo que demandábamos al principio, que era esa educación sexual integral y transversal, porque se hace desde muchos ámbitos, y se hace desde el ámbito sanitario, pero se hace desde el ámbito educativo, se hace desde las familias, pero también se hace desde las asociaciones y las entidades o desde las instituciones públicas, vamos, desde todos los ámbitos de tu vida realmente, ¿no? Sí. Trabajamos en conjunto, al final hacemos una aportación dentro de lo que debería ser una enorme red que se teje, ¿no? Alrededor de hacer una educación en sexualidades positiva y de eso se trata, ¿no? De pensar que lo que estamos haciendo es aportar a un conjunto y muchas veces estamos aportando desde esa positividad, ¿no? Porque también reciben muchos mensajes negativos, entonces nuestro trabajo también es contrarrestar todo eso, ¿no? Lo que hacemos es muy importante. No es cualquier cosa, no estamos trabajando sobre cualquier cosa, estamos trabajando casi sobre el centro de cada persona, ¿no? Pero tenemos que trabajar eso, generando una red. Y para que este trabajo cobre sentido, a mí algo que me parece muy, muy importante es, y hablando de lo que estamos hablando ahora, que es del aula, de la juventud, de este trabajo con adolescentes, es trabajar con ellos y ellas desde sus propias vivencias y desde sus propias experiencias y desde su lenguaje, súper importante su lenguaje. A mí me pasa, no sé si a ti te pasa, que cada año que entro al aula tienen palabras diferentes para definir las cosas y te tienes que ir actualizando a su lenguaje. Sí. Igual tienes que escuchar reggaetón para entender cuáles son sus músicas y sus referentes. Igual tienes que entrar en Instagram y ver quiénes son sus referentes, ¿no? Y eso es súper importante si queremos que esta educación sexual, además de ser integral, sirva y les llegue de verdad, y sea cercana y no sea tú desde aquí, ellos aquí. No, vamos a ponernos aquí y vamos a hablar de esto desde vuestras experiencias y vivencias, desde vuestra realidad. Normalmente en clase
cuando tú decías las palabras, ¿no? que usan los conceptos. En clase, cuando empezamos así a preguntar y hacemos la primera toma de contacto, ¿cuál es habitualmente la primera o segunda ya a tope palabra que nos sale? Sexo. Sexo, ¿no? Realmente la palabra sexualidad no es muy conocida. No. Conocen sexo y te largan ahí. ¿De qué venimos a hablar? Venimos a hablar de sexo. Sesgada también esta palabra, pero ¿por qué sexo aparece enseguida? Porque realmente todo lo sexual está muy instrumentalizado, muy utilizado, ¿no? Para vendernos un perfume se utiliza un reclamo sexual, para vendernos un coche también muchas veces, ¿no? Entonces se les bombardea con mogollón de información, ¿no? La imagen de muchas referentes que tienen está muy sexualizada, entonces es sexo lo que aparece, pero encima también son una parte, o sea, es como sexo tiene que ver con las relaciones sexuales solamente, ellos enseguida lo asocian, ¿no? Y sexo es una palabra de estas polisémicas, ¿no? Que significa más cosas. Lo primero tiene que ver con el sexo que tengo, ¿no? Pero que tengo físicamente, el que me ha tocado, ¿no? A todos los niveles, hormonal, gonadal, fisiológico, ¿no? Ese sexo, ¿no? que es el que tengo. También el sexo que soy, mi identidad, ¿no? ¿Quién soy? ¿Soy hombre, mujer? Entendido también que hay personas que no nos encajan en ninguno de los dos, ¿no? Luego estará el sexo que tengo o no tengo, ¿sabes? Y tampoco es prioritario. Con lo cual, el sexo va a aparecer. Vamos a ver si conseguimos salir de ese sesgo, ¿no? Y dirigirnos hacia un trabajo no tanto en sexo, sino en algo que es mucho más global, que es la sexualidad, ¿no? Que además, dicho así, lo hablábamos el otro día, ¿no? También está mal dicho, porque no podríamos hablar de sexualidad porque no hay una, ¿no? Tendríamos que estar hablando todo el tiempo de sexualidades, porque son tantas como seres humanos hay en este planeta. O sea, la sexualidad es mi forma de pensar, de vivirme, de sentir, de relacionarme, de amar, de interesarme, ¿no? Todo ese conjunto es mi sexualidad y encima no solamente es única mía, y encima está en constante movimiento también a lo largo de mi vida. O sea, ni siquiera la sexualidad, mi sexualidad, es la misma ahora que cuando tenía 25 años, o sea, ha sufrido una transformación enorme. Entonces tenemos que estar hablando de sexualidades en el más plural de los plurales y en el más diverso de las diversidades, ¿no? Total. Es algo, un concepto muchísimo más amplio que sexo, muchísimo más. Luego, dentro de este concepto de sexualidades, hay como que clarificar tres conceptos, no porque ni sean los únicos, ni mucho menos, ni los más importantes, pero sí que es cierto que en la realidad del aula, muchas veces tú entras y cuando pones sexualidad en la pizarra y pides la lluvia de ideas, la primera o segunda, como decíamos, va a ser sexo, pero bueno, detrás de sexo van a venir muy fácilmente las palabras follar, las palabras gay, lesbiana, ¿no? Todo eso. Entonces, para enfocar ahí un poco cómo dirigir el debate en el aula, podemos definir como tres conceptos, ¿no? El primero es identidad, que tú también hablaste un poco del antes, que identidad al final es cómo me identifico, la misma palabra lo dice, ¿no? Quién soy y cómo me vivo y cómo me identifico. Que sí, hay un binomio que es el de hombre-mujer, que es el más establecido, pero no todo el mundo entra en esas dos cajas, que también decías tú antes, y hay gente que se identifica como algo que no es ni hombre ni mujer, ¿no? Como otro tipo de identidades, que también es súper válido y respetable. Luego estaría la orientación del deseo, que ahí entramos con esas 1000 etiquetas que hay, cada día hay más, es como infinito, ¿no? Pero bueno, que vienen a ser las etiquetas de heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad, sexualidad, y no sigo porque echamos aquí media hora y os inventamos a investigar sobre ellas. Sí. Pero bueno, que tampoco están para clasificarnos, porque lo que decíamos antes, ¿no? Si seguimos metiéndonos en cajitas, pues no, estamos hablando de diversidad y de respeto a todas estas diversidades y de disfrutar esas diversidades, sí. No de meterlo en cajitas.
yo creo que menos etiquetas a Sí. ponernos y más vivirnos Totalmente. con quienes queramos Con ser, quienes queramos ser. ¿no? Exacto. Y luego un poco la expresión del deseo, ¿no? Que es que como en la práctica vivencio yo mis deseos y mi erótica un poco, ¿no? Prácticamente cuando estamos en una clase y cogemos, ¿verdad?, todo lo que sale y apuntamos en la pizarra, en esas lluvias de ideas que hacemos, lo podemos agrupar en todo esto que estás diciendo, ¿no?, para que vaya cobrando sentido. Claro. También entendiendo que la sexualidad tiene 3 enormes dimensiones, ¿no? Una es la reproductiva y seguramente nos hablen mucho de esto y nos aparezca, porque por nuestra sexualidad, por este cuerpo que nos ha tocado, que nos ha dado la naturaleza, pues nos podemos reproducir. Una cosa es que yo me pueda reproducir y otra cosa es que quiera reproducirme, ¿no? Yo creo que vivimos en una sociedad en la que cada vez más hay que darse cuenta de que la reproducción es una opción de vida, ¿no? No es una obligación, aunque todavía seguimos teniendo un peso enorme con el hecho de tener hijos, ¿no? Sobre todo es un peso muy hacia las mujeres, hacia las ¿no? mujeres, totalmente. Que es de como que tú no eres completa como mujer hasta que no tienes hijos, hasta que no vives la maternidad. Sí, oiga, pero es que a mí no me interesan. Ay, qué pena, ya te interesarán, ¿no? Ay, ya te vendrá el reloj biológico, dices, una hora que me venga bien, por favor, ¿sabes? Entonces sigue habiendo mucha presión, pero por favor, o sea, que tenga hijos quien los quiera y quien no los quiera, que no los tenga, ¿vale? Entonces es algo que podemos gracias a nuestra sexualidad, pero no es algo que debamos, ¿no? Tenemos una dimensión que nos habla de las relaciones. Ojo, esta viene intrínseca, o sea, si desde que nacemos, si no establecemos vínculos, si no establecemos relaciones, es que ni siquiera sobreviviríamos. Somos seres completamente inmaduros, incapaces cuando nacemos de sobrevivir por nosotros mismos, entonces necesitamos toda una tribu, todo alrededor nuestro, que nos acompañe y nos ayude y nos dé supervivencia, ¿no? Nos estamos relacionando durante toda nuestra vida. Ahora, tampoco el modelo de relación de pareja ha de ser una imposición. Otra norma social, como de no se está mejor que en pareja. Bueno, pues señoras y señores, hay personas que no encajan en este modelo, que no les apetece tener pareja o que su modelo de pareja es mucho más variado que lo que se entiende, ¿no? Entendiendo por absoluta monogamia o monogamia serial. Y mi modelo de vivir en pareja no entra ahí. A lo mejor no me interesa tener pareja, pero sí tener hijos. O a lo mejor tengo pareja, ¿no?, con estabilidad emocional y todo, pero no deseamos tener hijos. O sea, aquí entran en juego muchas permutaciones, por decirlo así. Y luego la dimensión de la sexualidad como dimensión recreativa, en el sentido de que estamos hechos para disfrutar. Para sentir placer. Entre los adolescentes muchas veces nos encontramos con que tienen relaciones y no se lo están pasando bien. Muchísimas veces, es muy habitual, es que es habitual en la gente adulta también, ¿no? Por desgracia. Entonces, no perdamos nunca esto de vista. Yo siempre les digo, si estás teniendo relaciones sexuales y no disfrutas, algo no va bien. Si tú sientes que algo no va bien, no va bien, eso seguro. Es que tiene que ser como esa bombilla que se te enciende, ¿no?, que te está diciendo, mira a ver, algo no va bien. Hazle caso, porque desde luego no va bien. O sea, estamos hechos para disfrutar. Y cuando tenemos un encuentro erótico con otra persona, ha de ser para el disfrute de ambas personas, ¿no? Por supuesto. Entonces, vamos a ver cómo podemos ir cambiando eso, pero no olvidar nunca este punto, ¿no? De disfrutemos, sí, tienes relaciones, que tampoco es obligatorio tenerlas, o sea, cuando quieras y como te apetezca, pero que sean para disfrutar. Claro, y cuando cogemos el control de ese disfrute y de esa elección a la reproducción, a la pareja o no,
estamos también poniendo en jaque, estamos como poniendo en un aprieto los estereotipos y los roles de género. Total. Y además Claro. eso es maravilloso, porque al final los estereotipos y roles, ¿no?, que son las características asociadas a mujeres y hombres, pues lo de viceversa. siempre y viceversa. Vamos, el más básico, mira lo que hablábamos antes, ¿no?, de que la educación sexual y la sexualidad empieza según naces, rosa y azul, por favor. No, Estamos ahí antes, que todavía. ahora yo veo mucho en Instagram unos vídeos donde está como la pareja embarazada, ¿no? Y pinchan un globo. Un globo. ¡Ah! Lo he visto, sí, Es que sí. sale mogollón, ¿no? Y entonces el confeti que sale... es azul o rosa, por favor. Sí, sí. Entonces uno ya está condicionado antes de venir a este mundo, o sea, antes incluso de nacer ya empiezan claramente a marcarte lo que es correcto y apropiado para ser niño o correcto y apropiado para ser niña. Estos mecanismos muchas veces son súper sutiles, pero es que están ahí Están ahí todo el rato. todo el tiempo, todo el tiempo. Si te paras a pensar, alguien que vaya a tener un hijo y le está preparando la habitación, tú si ves una imagen de esa habitación, me apuesto a que aciertas. Si lo que van a hacer es un niño o es una niña. En la mayoría de los casos, seguro. Sí, Pero bueno, hacerlo de esta manera pues pone en jaque todos estos estereotipos y es muy interesante porque, claro, al final estos estereotipos, ya no solo por sí solos, ¿no?, como estereotipos puestos contra la pared y a ver qué pasa con ellos. Bueno, es que estos estereotipos están perpetuados por el sistema patriarcal y a su vez por el machismo, ¿no?, por las sociedades machistas que imperan en el mundo entero realmente, que son las más mayoritarias. Entonces, claro, esto también es muy interesante, que esta educación sexual integral nos permita incluso poner en duda los sistemas patriarcales, el machismo, ¿no?, el machismo entendido como la superioridad del hombre sobre la mujer, el tener más derechos o más oportunidades, que es realmente el sistema en el que vivimos y el sistema que tenemos. Y ojo, cuidado aquí también, que es una cosa que muchas veces hay que aclarar en el aula, que el feminismo no es lo contrario al machismo, por favor, es un concepto que se sale fuera de eso y que lo que es un movimiento que busca la igualdad entre hombres y mujeres, pero la igualdad a todos los niveles, ¿no?, la igualdad social, la igualdad salarial, la igualdad de oportunidades. Sí. Y es esto muy interesante. para mí es básico planteárselo, ¿no?, al aula, porque mira, lo de no ser lo contrario yo lo hago fácil, porque es de machismo, a ver de qué palabra viene. Claro, de macho, De macho. hembra. Entonces, ¿vale? ¿Cuál sería su opuesto, ¿no? Y entonces dice, de hembra, ¿no? Entonces, no estamos colocados en ese punto. Pero sí que te encuentras muchas veces con que todo ese sistema de contravalores, por decirlo así, en el que me han educado, hace que sienta rechazo hacia estas ideas, ¿no? Bueno, pues hackear un poquito todos esos puntos que nos dicen que para ser mujer tengo que ser dulce, cariñosa, amable, gustarme cuidar y todo esto, y que cuando me pongo nerviosa en realidad lo que me pongo es histérica, ¿sabes? Y que para ser hombre tengo que ser fuerte, duro, valiente, ¿no? No, vamos a ver, porque yo como ser humano que soy, puedo coger de aquí, puedo coger de allí, conformarme, ¿no? No es una cuestión de rosa y azul, es que a lo mejor me monto mi propia mezcla de colores aquí, ¿no? Porque yo soy yo, ni más ni menos, y no hay nadie como yo. Entonces, desmontar todo esto me va a hacer más libre, al final. Sé cómo quiera ser, ni más ni menos, no como te digan, ¿no?, que tienes que ser. Así lo veo. Creo que estamos al final dando vueltas sobre la idea de que cada uno de los chicos y de las chicas que tenemos delante se construya como quiera, ¿no? Que sus gustos, sus intereses, lo que le pone, lo que le atrae, lo que le apetece estudiar, lo que quiere hacer, cómo quiere elaborar su proyecto de vida, lo hagas por ser quien eres. Claro. ¿No? Y realmente si recogemos toda esta conversación, este diálogo que hemos tenido, yo creo que lo que buscamos un poco, ¿no?, es vivir las sexualidades desde el buen trato y desde los cuidados,
Desde el buen trato y Fundamental. cuidados míos propios, hacia el resto, o sea, hacia de todas las personas que vivimos en el planeta y que conformamos la vida, ¿no? Y porque si no trabajamos y todo esto desde los buenos tratos y el cuidado, al final estamos abocados al fracaso y al individualismo. Y realmente, pues un poco lo que tú decías, ¿no? Que seamos quien queramos ser, que no necesariamente nos tengamos que encajar en los cajoncitos, en las cajitas que se nos impone, y que simplemente seamos, vivamos y estemos felices con nosotros y con nosotras y con el resto, respetando y cuidándonos. Necesitamos de todas las manos y de todas las personas para hacer un mundo mejor, ¿no? Y hacer este trabajo que hacemos es importante. Yo lo veo así, ¿no? Que hacemos algo importante, no hacemos cualquier cosa. Hablamos de construir una sociedad mejor para todos y para todas, que supone empezar por construirte tú como persona fundamental, ¿no? Y bueno, así para terminar, yo animaría mucho a la gente que va a hacer educación sexual. Es una cosa un poco casi como quijotesca, ¿no? Vamos a hacer algo que muchas veces va a contracorriente y tal, pero es que es un trabajo tan bonito. Es guapísimo, sí. Tan bonito lo que hacemos. Te llevas mucho más de lo que diste. Sí, lo decías tú al principio, que vas al aula y acabas aprendiendo de cada aula miles de cosas. Te enriquece a ti como persona también y bueno, y al final poner el valor de todas las personas que hacen educación sexual ahí, ¿no? Gracias por estar haciéndolo, gracias porque se estén proponiendo hacerlo, ¿no? Porque estamos creando un mundo mejor y nunca sabemos, sobre todo, yo voy al aula pensando que nunca sabes algo que dices o algo que se habla en clase de repente puede transformar la vida de uno de esos chicos o de esas chicas. Es increíble, ¿no? Y te puedes encontrar con que alguien dice, ay, no, me hizo clic, algo me hizo clic y me cambió. Eso es un poder tremendo, ¿no? Y bueno, pues eso, que ahí vamos, a seguir haciéndolo. Qué bien. Y a mí me ha hecho clic muchas veces algún chico o alguna chica. Sí, nosotras a ellos y a ellas, porque yo tengo la experiencia de igual encontrarme a gente con la que he estado en talleres y en el aula y te aseguro que se acuerdan más de la clase del taller de educación sexual que tuvieron en cuarto de la ESO que de las 10.000 clases de... No tengo nada contra la biología, ¿eh? Pero de biología que se dieron en ese mismo año. A mí me pasa que a veces te encuentras con gente que dices, puf, y dices, pero si me estás hablando de hace 15 años, pues se acuerdan de ti, se acuerdan de algo que hablaste, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos, sigamos haciendo esto y mucho ánimo. Genial, pues un placer. Oye, gracias, Julia. A ti. Charla más guapa. Sí. Lo he disfrutado mucho. Yo también, muchas gracias. Igualmente.